Vamos a estar abriendo nuestras Biblias, por favor, en la carta de los Hebreos, capítulo 12. Carta de los Hebreos, capítulo 12, versículos 14 y 15. Y téngalo allí abierto, enseguida lo vamos a leer. Quiero contarle que un día dos hombres iban caminando para su pueblo a traer una cosecha. Resulta que mientras que caminaban, vieron a una mujer que estaba sentada a la orilla de un río, la cual estaba muy triste porque no había un puente que le permitiera cruzar al otro lado. Entonces el primer hombre muy amablemente se le ofreció y le dijo que si quería, ellos podían cargarla y llevarla al otro lado del río. Ella pues aceptó la invitación, la propuesta, y eso hicieron. Así que los dos hombres entonces juntaron sus manos, se levantaron, la levantaron entre los dos y la cargaron hasta el otro lado del río. Cuando llegaron entonces al otro lado, la bajaron y los dos hombres continuaron su camino común y corriente hacia donde iban. Dice que entonces después de que los hombres empezaron a caminar un trayecto más, un tramo más, uno de ellos, el segundo hombre, empezó a quejarse y a quejarse y a quejarse y decía: mira mi ropa, le decía al otro, está toda sucia por haber cruzado a esa mujer por el río. Y mire mi espalda, todavía me duele por haberla cargado. Siento que se me están calambrando mis manos y mis espaldas. El primer hombre simplemente lo vio, lo sonrió y asintió con la cabeza. Un poco más adelante dice la historia, la anécdota, que este hombre volvió a quejarse. Ahora ya no solamente me duelen mis espaldas, me duele todo porque tuvimos que cargar a esa loca mujer para cruzar el río, decía este hombre. No puede ser, no puede pasar esto, porque el dolor era fuerte según el hombre. El primer hombre entonces vuelve y lo mira a su compañero que estaba allí tirado en el suelo quejándose y le dice: ¿Te has preguntado por qué yo no me estoy quejando? Tu espalda te duele porque todavía estás cargando a la mujer, pero yo ya la bajé hace varios metros atrás. Pues déjeme decirle de manera introductoria que muchas veces nosotros nos pasa lo mismo que a este hombre. Cargamos con heridas del pasado y nos amargamos queriendo hacerle saber a otros el dolor que todavía sentimos por algo que ellos nos hicieron en el pasado. Así que en esta hora quiero hablarte de una enfermedad, si se puede llamar así, supremamente peligrosa, que afecta tanto el cuerpo como el alma. Y es un germen destructor que se ha ensañado en los hombres, pero que se reproduce y progresa porque el mismo ser humano lo permite y se anida en su alma. Ese germen, esa enfermedad o esa plaga se llama la amargura. Y hoy quiero hablarte entonces acerca de la amargura, de la amargura al perdón. La amargura entonces crece como esa alga bajo la superficie del corazón. La mayoría de nosotros, la mayoría de las personas muchas veces no la ve, no se puede ver, porque es un pecado subterráneo, es un pecado solapado. Tanto es que la Biblia lo llama la raíz de la amargura. Y la raíz es algo que no se ve, por eso a muchas personas les cuesta admitir su amargura. La mayoría entonces lo va a negar y lo disfraza o lo pasará por alto, pero hay quienes que sí lo reconocen y piensan que con el pasar de los días, con el pasar de los tiempos, esa amargura va a desaparecer. Pero déjeme decirle que no, porque la amargura lo que hizo en ese tiempo fue crecer y crecer y crecer tanto que acabó con tu vida y con los que están a tu alrededor. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Voy a volver a leer el texto, pero en la Nueva Traducción Viviente, otra versión. Dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura
la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Pues bien, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es colocar las bases y vamos a conceptualizar, vamos a mirar entonces qué es la amargura. Vamos a mirar el concepto de la amargura, que es el primer punto. Del griego, esta palabra es una palabra que es pilcria. Pilcria. Es una palabra entonces griega que se le atribuye a esta palabra amargura, pilcria, que significa punzada, que significa veneno. Entonces, ¿qué significa la palabra amargura? Pilcria, que significa punzada, significa veneno. Entonces, la amargura es como una punzada que se mete en el corazón, y esa punzada se manifiesta cuando te tocan el tema o cuando muchas veces escuchas o ves a esa persona que te ofendió. De hecho, David pasó por un momento profundo de amargura. Él escribe en el Salmo 73, versículo 21, diciendo: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. En otra versión dice: entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Mis amados, les pregunto, ¿alguien, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿alguien ha tenido alguna vez una piedrita entre el pie y el zapato? Yo creo que a todos nos pasa. Eso sí que es súper incómodo. Pero no me imagino a una mujer con tacones y una piedra entre el zapato. Ya me la imagino entonces la molestia y cómo camina. ¿Cómo puede ser entonces que una piedra en el zapato no la podamos soportar más de 5 minutos, a tal punto que nos tenemos que quitar muchas veces el zapato para sacar esa piedrita porque la molestia es mucha? ¿Y cómo puede ser entonces que una punzada, escúchese esto, llamada amargura, puede durar 2, puede durar 4, 5, 10, 20 años en el corazón y nadie hace nada? Cuando la amargura en el corazón es más dolorosa y peligrosa que una piedra en el zapato. Pero déjame decirte que hoy te traigo buenas noticias de parte del Señor. Vamos a ser libres de toda amargura en el nombre de Jesús. Y lo segundo que quiero tratar es entonces, ¿cómo? ¿Cómo es que la amargura entra a mi corazón? Y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Cómo es que la amargura, cómo es ese proceso? Pues vamos rápidamente otra vez a leer Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿A qué se refiere cuando dice raíz de amargura? ¿Y cómo crece en nuestro corazón y cómo se anida en nuestra vida? Pues déjeme decirle que todo empieza por una ofensa. Todo empieza por una ofensa, ya sea física, ya sea emocional, ya sea, espiritual también. Cuando el ofensor ataca, escúchese esto, cuando el ofensor ataca, ya sea con una palabra, ya sea con una traición o con cualquier tipo de agresión, el ofendido es herido y las heridas que más duelen, ¿sabe cuáles son? Pues las que llegan al alma. Todos, con toda seguridad, todos los que estamos conectados acá conmigo, todos sin excepción alguna, todos hemos sido ofendidos. No hay ninguna persona que no haya sufrido un tipo de ofensa. El asunto es que después de haber sido ofendidos, no solo reaccionamos con ira, sino que dicha ofensa la guardamos ¿en dónde? En el corazón. Y es allí entonces donde empezamos a pensar en la ofensa. Es allí donde empezamos a ruñir y pensar y sostenemos y le damos vuelta a esa ofensa una y otra vez. ¿Y quieres saber cuál es el resultado de ese proceso? La raíz de la amargura. ¿Se acuerda de aquel hombre de la ilustración que le conté al principio? Estaba enojado, se quejaba de una manera abundante. Y renegaba, pero ¿por qué? Porque aún seguía cargando la señora del río, aún seguía sosteniendo esa situación. Pues déjeme decirle que hay personas que me están escuchando en esta hora, que alguien algún día les ofendió y esa ofensa la llevan cargando por días, por meses, hasta por años. Y lo único que ha hecho durante ese tiempo, ¿sabe qué es? Brotar y brotar más raíces de amargura.
Permítame, le cuento algo para ampliarlo un poquito mejor. Corrie ten Boom era una predicadora tremenda del siglo pasado. De hecho, se cuenta que esta mujer partió pues con el Señor. Y dice la historia que su papá era un ministro, era un pastor. Y cuando estaban matando a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, el papá de Corrie ten Boom protegió y escondió algunas familias judías. Pues lastimosamente lo descubrieron, lo mataron y mataron también a parte de su familia. Se llevaron a las niñas a un campo de concentración. Entre ellas estaba Corrie ten Boom. Y allí estuvo con su hermana hasta cierto tiempo, porque su hermana murió. De manera entonces que Corrie ten Boom quedó completamente sola. Ella tomó entonces finalmente la decisión de perdonar y enseñó por el mundo entero acerca del perdón. Cuando Corrie ten Boom tenía 80 años, una de sus amigas le hizo una pregunta absurda para alguien que ha enseñado casi que toda su vida acerca del perdón. ¿Tú ya los perdonaste? De manera automática esta mujer dice, sí, yo los perdoné. ¿Y ellos te perdonaron? ¿Y ellos ya te perdonaron? No, porque ellos no han aceptado, ellos no han perdonado porque ellos dicen que esto no sucedió. Ellos no quieren reconocer lo que hicieron a mi familia y lo que me hicieron a mí. Inmediatamente esta mujer fue a su archivo, sacó allí unos documentos, sacó las fotografías para evidenciar que sí había ocurrido tal ofensa. Pero esa noche, Corrie ten Boom, antes de ir a descansar, entendió que el guardar esos registros era una señal que no había perdonado. Quiero decirle algo en esta hora, mis amados. El perdón de la Biblia es no tener registros. El perdón de la Biblia es no mantener un récord de las ofensas que nos han hecho. Pues de hecho la Biblia habla que en Isaías 43:18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. El perdón del Señor ya deja atrás, ya olvida, no hay registro de nuestros pecados. Hay personas que siguen sosteniendo un registro de aquella ofensa que sucedió hace años. Y escúcheme, por favor. Hay personas que llevan acá sosteniendo días, meses, una ofensa que pasó. ¿Y quién dijo que era fácil olvidar cuando aquel monstruo me tocaba mis partes íntimas y me violó? ¿Y quién dijo que era fácil olvidar aquella traición después de 10 o de 15 años de matrimonio? No me digas que olvide aquel abandono de mi papá o de mi mamá cuando solo era una niña, cuando solo era un niño o cuando se ensañaba con mi cuerpo pegándome porque hice algo incorrecto. No me diga que olvide aquellas palabras de maldición que una vez alguien declaró sobre mi vida y que me marcaron para siempre. No me digas que olvides. No puedo borrar de mi corazón todo lo que ese hombre o esa mujer me hizo. Hasta el día de hoy sigo sosteniendo lo que ese líder, esa autoridad, ese jefe le hizo a mi vida, arruinándola por completo. Estos son algunos ejemplos de expresiones de personas que dejan ver su amargura por lo que alguien les hizo. Y hasta el día de hoy siguen sosteniendo esa ofensa. Mis amados, pero el asunto no es tanto la ofensa. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que dejaste ese veneno allá dentro de tu corazón y poco a poco ha venido carcomiendo. Ha venido extendiéndose. ¿Sabe qué dice la Biblia en Deuteronomio 29:18? Ten cuidado, no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro, para ir y servir a los dioses, a los dioses de aquellas naciones. Escuche esto, no sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo.
Este texto habla entonces acerca de la amargura como el veneno que empieza en un hombre, luego pasa a la mujer, luego se extiende a la familia, luego a toda una comunidad, una tribu. La amargura, mis amados, déjeme decirle que es un veneno peligroso, precedido por una ira pecaminosa. Repito otra vez eso. La amargura es un veneno supremamente peligroso que está precedido por una ira pecaminosa. ¿Sabe qué dice Efesios capítulo 4, versículo 26? Dice la palabra del Señor: airaos, pero no ¿qué? Airaos, pero no pequéis. En otras palabras, mis amados, enojarse no siempre es pecado. Jesús, de hecho, se enojó por los comerciantes en el templo, pero su enojo fue un enojo justo. Su enojo, o mejor, su ira fue correctamente dirigida y canalizada apropiadamente. El enojo de Jesús no fue producto de la amargura, porque él nunca se enojó por lo que le hicieron a él personalmente. Entonces alguien preguntará, ¿cuándo es pecado el enojo? Miremos entonces la segunda parte de Efesios 4:26, cuando dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, mis amados, que cuando vivimos con ese enojo, cuando nutrimos ese enojo, cuando nos complacemos con ese enojo y vamos a la cama enojados y nos despertamos enojados, esto es permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y el resultado de ese enojo es que le damos lugar al diablo. Eso es lo que dice el versículo 27, léalo. Ni des lugar al diablo. En otras palabras, mis amados, cuando nos enojamos y pecamos y nos rehusamos a enfrentar ese pecado, ese enojo se transforma en amargura y esa amargura se vuelve en el campo propicio del diablo. Y después de todo esto, lo peor está por venir. ¿Por qué? Porque la amargura desata una reacción en cadena. Miremos cómo la amargura no solo lo afecta a usted, ella se extiende para afectar a otros. Versículo 31, ¿qué dice? Quítese de vosotros toda amargura, quítese de vosotros todo enojo, toda ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pablo aquí está describiendo entonces un conjunto de emociones que vienen juntas con la amargura. Cuando la amargura entonces ha tomado, escúchese esto, cuando la amargura entonces ha tomado su lugar en su corazón, usted constantemente está enojado. Usted está enojado con su cónyuge, usted está enojado con sus hijos, está enojado con su familia, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. Y lo peor es que muchas veces ellos ni saben por qué usted está enojado. Y la ofensa ha sido tal que del enojo sostenido usted pasa a la ira. Pasa a la ira. ¿Y sabe algo? Esta palabra ira conlleva la idea de calor, de algo que se está quemando. Es como tener un tarro con trapos llenos de aceite, prenderle fuego, poner ese tarro en un cuarto y cerrar la puerta. Así es la ira, muy lento, pero intenso fuego interno. De manera entonces, mis amados, que la amargura se transforma en enojo que se transforma en ira, y la ira entonces tiene su resultado externo. ¿Cuál es? Y es que esos trapos humeantes no aguantan más y explotan gritando a todo el que se le atraviese. Entonces, acá es donde empezamos a identificarnos. Empiezan las personas a decir sí, porque todo el tiempo estoy gritando. Luego de ese veneno expulsado llamado gritería, viene la maledicencia, que en otra versión la palabra maledicencia está traducida como calumnias. Y la calumnia es aquella acusación falsa que usted hace contra otra persona. De manera entonces que a la amargura no le bastó ¿qué? A la amargura no le bastó ni enojarse, a la amargura no le bastó ni airarse,
A la amargura no le bastó con gritar, sino que debe empezar a hablar mal de la persona que la ofendió con el objetivo de reclutar a otros para que estén de acuerdo con usted y así justificar su sentimiento. Quiero repetir otra vez eso. Como a la amargura no le bastó enojarse, como a la amargura no le bastó airarse, la amargura entonces empieza a hablar mal, las calumnias, a hablar mal de la persona que lo ofendió con el objetivo de reclutar, de convocar a otros para que estén de acuerdo con usted y así justificar su sentimiento. Esto entonces es maledicencia. Y acá es donde pronuncia palabras fuertes como te odio, me arrepiento de haberme casado contigo, ojalá te mueras y te vayas al infierno. Odio el día en que nací, odio el día en que te conocí, odio el día en que vine a esta empresa, odio. Y la amargura tampoco entonces le basta la calumnia, entonces procede algo más peligroso. ¿Y qué es? Procede a la malicia, o mejor, a toda malicia. En la Nueva Traducción Viviente está traducido como procede a toda clase de mala conducta. ¿Sabe qué significa esto, mis amados? Esto significa, yo quiero hacerte daño. Yo quiero hacerte mal. Yo quiero herirte. Y si es posible, matarte. Estas palabras son fuertes. Estas, en otras palabras, mis amados, déjeme decirle, es una ofensa, o mejor, una ofensa no bien tratada. Una ofensa no bien canalizada, una amargura no bien organizada, no bien tratada, termina en todo esto. Y con toda esta cadena de sentimientos causados por la amargura, se cumple entonces lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto quiere decir, mis amados, que el resultado de una ofensa y de un corazón amargado termina envenenado, contaminando también a quienes, a otros. Y aún así hay personas que por más que quieran ocultar su amargura, no pueden, porque hay varios factores que le delatan. De esta manera pasamos al punto 3, donde vamos a observar algunos síntomas de una persona amargada. Síntoma número 1, culpa a otros. Culpa a otros, le atribuye la culpa de lo que está viviendo a otros. Esta es una característica de una persona amargada, se identifica porque le atribuye su desgracia a alguien, buscando siempre un culpable. A ver, yo creo que es cierto que el ofensor tiene que ver en el asunto, claro que sí. Pero el problema no es el ofensor, es lo que tú haces con la ofensa. Si la dejas adentro, te mata, te destruye. Hay una mujer llamada Anna Russell. Esta mujer escribió lo siguiente: fui a mi psiquiatra para ser psicoanalizada, para averiguar por qué maté al gato y le puse el ojo morado a mi marido. Él me colocó sobre un sofá blando para ver qué podría encontrar, y he aquí lo que sacó de mi mente subconsciente. Cuando era de 1 año, mi mami escondió mi muñeca en un baúl, y esta es la razón por la que siempre estoy borracha. Cuando tenía 2 años, vi un día a mi papá besar a nuestra empleada, y por esto es que padezco de cleptomanía, o sea, inclinación por robar. A los 3 años, tuve un sentimiento de ambivalencia hacia mis hermanos, y así fue algo natural que había envenenado entonces a mis amantes. Por lo tanto, estoy muy feliz saber que todo lo que he hecho de malo es la culpa de otra persona. Así entonces, mis amados, es como se siente una persona amargada, completamente justificada en su amargura. Por eso busca a quien culpar, buscando errores que confirmen sus sentimientos de hostilidad que guarda en su corazón y en su vida. Y así la raíz de amargura crece y crece en el terreno de una ofensa que no ha sido enfrentada honesta y valientemente. Dentro de esa culpabilidad también
La persona amargada culpa a Dios. O si no, preguntémosle a Noemí. Ruth capítulo 1, versículo 19 al 21 dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme ¿cómo? Mara. ¿Cómo dijo que la llamaran? Mara. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Hay un dedo hacia arriba. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Hay personas que están señalando hacia arriba y diciendo: tú eres el culpable de mi desgracia, de mi dolor. Otro síntoma: chisme y murmuración. El que está amargado comienza a hablar de lo que ha pasado, y cada vez que tenga la oportunidad de hablarlo con alguien más, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está herido. Está herido. Otro síntoma es las sospechas. Es decir, dudamos muchas veces de los motivos de aquellas personas que nos ofendieron. Dudamos siempre de sus motivos. Así esas personas hagan cosas buenas, siempre estamos dudando de sus motivos. ¿Quién sabe con qué intención va a hacer eso? ¿Quién sabe con qué motivo? Otro síntoma: autocompasión. Los pensamientos giran en torno ¿a quién? A nosotros mismos, y en torno a lo que nos han hecho. Y la frase favorita de esa persona es: yo no merecía esto que me han hecho. Yo no merecía esto. Otro síntoma es la falta de gozo. Y este sí que se puede reflejar en el rostro. La amargura, mis amados, roba el gozo del corazón. Alguien decía: la amargura es como un ácido, destruye el contenedor que la guarda. La amargura, mis amados, ¿sabe qué hace? La amargura corroe el corazón, hace la vida miserable de las personas. Y por dar otro síntoma de una persona amargada, es el deseo de venganza. El ser humano, al ser creado a la imagen y semejanza de Dios, lleva un fuerte sentido de justicia dentro de sí, porque Dios es justo, así Dios nos creó. Un fuerte sentido de justicia que nos dice que el mal debe ser ¿qué? Que el mal debe ser castigado y el bien debe ser recompensado proporcionalmente. Y esto sí que lo saben las personas de Hollywood. Ellos saben esto. Por eso pueden producir películas tan taquilleras, porque ellos saben que el espectador se va a identificar con la trama. Cuando un individuo sufre injustamente y en lo más profundo de nuestro corazón sentimos que el mal debe ser ¿qué? Debe ser castigado. Y el bien debe ser recompensado proporcionalmente. Pero este sentido de justicia, déjeme decirle que mezclado con la amargura es peligrosísimo, porque tiende a levantarse con más violencia. La amargura es un cáncer, mis amados, que destruye la persona si ésta no se trata adecuadamente. El psicólogo Carsten ha estudiado la amargura durante 15 años y mire lo que este hombre dice. Cuando se alberga por un tiempo largo, la amargura puede anticipar patrones de desregulación biológica, es decir, un impedimento fisiológico que puede afectar el metabolismo, el sistema inmunológico o la función orgánica. Este hombre dice que los científicos han llegado a la conclusión de que la amargura, si no se controla, interfiere con los sistemas hormonales e inmunes del cuerpo. La gente amargada entonces tiende a tener una mayor presión arterial y frecuencia cardíaca, y son muchos o son más propensos a morir de ataques del corazón y de otras enfermedades. Hay otro profesional un doctor llamado Macmillan. En su libro Ninguna de estas enfermedades, así se llama el libro, dice que la ciencia médica reconoce que las emociones, escúchese esto,
que la ciencia médica reconoce que las emociones tales como el miedo, la envidia, el resentimiento, el odio, son responsables por la mayor de las enfermedades. Y escuche esta estadística. Se estima que del 60 al 100% son responsables por las enfermedades. O sea, estos sentimientos son los que activan las demás enfermedades, las que hablé ahorita. Leí un reporte de un paciente muy asombrado a quien su doctor le dijo lo siguiente: si no cortas con tus resentimientos, yo tendré que cortar parte de tu conducto intestinal. Y afortunadamente el hombre entonces tomó el consejo del doctor. Él estaba nutriendo su rabia, su odio, su coraje hacia un antiguo compañero de trabajo. Fue a ver a este hombre, lo buscó con tal de resolver sus diferencias y le perdonó. Cuando regresó donde el doctor, su condición física ya había desaparecido. Ahora, claro que ese consejo no es nuevo. ¿Sabe por qué no es nuevo? Porque el gran médico de médicos, nuestro Señor Jesucristo, ya lo había dicho hace más de 2000 años atrás, hablando acerca de la importancia, hablando acerca del poder del perdón. Y Él dijo: perdonemos hasta 70 veces 7. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo, Él estaba pensando tanto en nuestro bienestar emocional, en nuestro bienestar físico, pero también en nuestro bienestar espiritual. Y acá es donde entramos al cuarto punto. ¿Cómo tratar la amargura bíblicamente? ¿Cómo lidiar con ese monstruo? ¿Cómo lidiar con ese germen? ¿Cómo lidiar con ese veneno? Escúcheme. Todo buen jardinero sabe que no es posible acabar con las malas hierbas. Si trata de eliminarlas con algún producto, no llegará a ninguna parte. Hay que extraer las malas hierbas desde la raíz. De lo contrario, solo seguirá saliendo y saliendo y saliendo más malas hierbas. No es casualidad que Dios use la imagen de la mala hierba para describir la amargura como un pecado en particular que tiende a destruirnos. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellas muchos sean contaminados. Mis amados, la amargura no es uno de esos pecados grandes y llamativos que se puede ver creciendo en la superficie de nuestro corazón. No puede mostrarse como la ira ni producir grandes frutos como la desobediencia. La amargura es un pecado durmiente, crece bajo la superficie, en lo profundo del suelo de nuestros corazones. Pero la advertencia del autor de Hebreos está muy clara, que la raíz de amargura brotará algún día, y cuando lo haga, muchos serán ¿qué? Contaminados. En otras palabras, si esa raíz de amargura sigue creciendo, habrá una cosecha de dolor para ti y para las personas a tu alrededor. Y debido a que la amargura es un pecado lleno de malezas que se entierran primero en nuestros corazones, no podemos solo cortar las conductas aledañas que la amargura causa. No. Lo primero que debemos hacer es buscar, escúchese esto, lo primero que debemos hacer es buscar la raíz de amargura, y lo debemos hacer por dos razones. La primera, primero necesitamos buscarla para reconocerla. El primer paso, ¿cuál es? Reconózcala. Y si es necesario escarbar en lo que sucedió en la niñez, en la juventud, pues escarbe, porque tal vez allá es donde está la ofensa que empezó a carcomer y a comer. Y cuando la reconozca, va a ser algo tan beneficioso. Muchos no la reconocen, muchos no lo admiten, no la admiten. Es necesario reconocerla, mis amados. A veces cuesta, ¿cierto? A veces cuesta decir sí. La ofensa fue tanta que sigo amargado. Lo segundo es sacarla, así de sencillo. Lo primero es que reconocerla, lo segundo es sacarla. Y solo hay una cosa que podrá sacar la raíz de amargura. ¿Sabe qué es? El perdón. El perdón que usted le otorgue a la persona que le ha hecho el daño.
Miremos lo que dice rápidamente Efesios 4, 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Mis amados, la única forma que usted puede quitar la amargura es perdonando completa, libre y voluntariamente a la persona que le ha hecho daño. Ahora entendemos por qué el Señor Jesucristo dijo: perdonen a sus enemigos, bendigan a los que le persiguen, oren por los que los aborrecen, porque cuando se hace esto, mis amados, lo que estamos haciendo es poniendo un cerco de protección en nuestro corazón para que no entre la amargura. Ahora entiendo por qué el Señor dice eso. Déjeme decirle que Satanás tentó al Señor en 3 ocasiones en el desierto, pero guardó el mejor ataque para el final. Sus mejores amigos huyeron, el discípulo más cercano lo negó y uno de los 12 los traicionó, y su pueblo por el que él había venido lo llevó a la cruz, lo escupió, lo azotó, lo abofeteó y lo clavó en esa cruz. Y cuando estaba allí crucificado, todo el odio de Satanás cayó sobre el Señor, y desde allí las palabras que el Señor pronunció ¿cuáles fueron? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Mis amados, Él no quería albergar en su corazón ningún tipo de veneno ni de amargura. Por eso dijo desde la cruz: perdónales porque no saben lo que hacen. El perdón es el arma más poderosa contra el enemigo, contra la ofensa, contra la amargura. Toma hoy la determinación, hoy mismo, de perdonar. Pablo está diciendo claramente: quítese toda amargura. No dice espere, no dice quédese tranquilito esperando la obra de Dios. No. Pablo, ¿qué está diciendo? Quítese esa amargura y hazlo ya, porque esa es tu responsabilidad. Mis amados, toma hoy la determinación de perdonar a esa persona que te hizo tanto daño. Toma la determinación de perdonar y hacerle bien al que nos ha hecho mal. Y alguien dirá: es que lo que esa persona me hizo es tan fuerte que yo no puedo perdonar. No, mi hermano, no, mi hermana. No es que tú no puedas perdonar, tú no quieres perdonar, porque el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Cuando yo le estoy diciendo a una persona: te perdono, le estoy diciendo: te prometo que así como Dios tomó todos mis pecados y los arrojó al fondo del mar, así voy a hacer con la ofensa que tú me hiciste. Mis amados, cada vez que tú decides perdonar a alguien, eso tiene un costo que tú estás dispuesto a asumir. El perdón siempre tiene un costo. Escúcheme eso, que ya estoy terminando. El perdón siempre tiene un costo. Si alguien toma tu carro, por ejemplo, sin permiso y lo choca, y tú decides perdonarle la deuda diciéndole que no, que tranquilo, que no se preocupe, y en ese caso, entonces, déjeme decirle que usted tendría que estar dispuesto a perder o el carro o perder el dinero que te cuesta arreglar el carro. El perdón entonces tiene un costo, hay que asumir un costo. Si tú decides entonces perdonar a la persona que te ha dañado, tú estás asumiendo el precio. Y lo mismo ocurre si alguien te maltrata y tú decides no pagarle con la misma moneda, tú decides no tomar venganza contra él. Y déjeme decirle, mis amados, que eso duele. Cuando alguien te hace daño y tú decides perdonarle, eso duele, porque tú estás escúchame esto, porque tú estás decidiendo sufrirlo tú y no estás haciendo que el otro sufra lo que él merece. Tú estás asumiendo el costo del perdón, y de la misma forma Dios no puede perdonar a los pecadores sin asumir el precio. Escúchame esto: Dios no puede perdonar a los pecadores sin haber asumido el precio que cuesta perdonarlos, y Él asumió el precio con su muerte en la cruz del Calvario. ¿Alguien en esta mañana me está escuchando que lleva sosteniendo una amargura por años y se le refleja en sus ojos?
se reflejan sus palabras, se le reflejan su condición espiritual, estancado, no avanza. Quiero terminar en esta mañana orando al Señor por ti. No dejes que se ponga el sol hoy un día más sobre vuestro enojo, sobre vuestra amargura. Quitemos, por favor, de raíz, ataquemos de raíz ese veneno tan destructor. ¿Le parece si oramos en esta mañana? Oremos, por favor. Padre, en esta mañana, esa palabra ministró a mi vida y te ruego que haya tocado el corazón de mis hermanos en esta hora. Señor, la amargura es ese veneno que muchas veces viene a través de una ofensa, que si no la tratamos adecuadamente, se camufla, se mete al corazón. Y si no la tratamos, Señor, empieza a carcomer y a carcomer. Ahora entiendo por qué hay personas que llevan días, meses y años hablando de la misma ofensa de hace 30 años, de hace 20 años. Ahora entiendo por qué hay personas que en su boca siempre hay enojo, gritería. Y es que esos son síntomas de que la ofensa creció tanto y tanto y tanto que se desdibujó la sonrisa, se desdibujó el gozo, se desdibujó la alegría del corazón. Se fue, Señor, la paz. Padre, en esta mañana hay una responsabilidad nuestra, Señor, y es quitar la amargura, porque está haciendo mucho daño a nuestra vida y a la vez está haciendo mucho daño a otras personas. Qué dolor tan fuerte. Qué dolor tan fuerte para aquella mujer, para aquel hombre, para aquel niño, para aquella niña que fue marcado en su niñez por aquella ofensa, por aquel papá alcohólico que abandonó, por aquel matrimonio que se rompió por la infidelidad. Qué dolor, qué ofensa, Señor, fue esta, que hasta el día de hoy se siente en palabras, se siente en la forma de hablar, se siente en su mirada, se siente en la forma de relacionarse contigo, Señor. Todavía la herida está abierta. Todavía, Señor, se puede escuchar esa ofensa. Todavía y todavía y todavía. Ahora entiendo por qué tú dices, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque del corazón mana la vida. Pero la persona amargada no brota vida, brota es dolor, brota es muerte, brota es tristeza. Señor, tú conoces, Dios, el corazón de los hermanos que están escuchando el mensaje. Tú conoces, Señor, lo que carcome y lo que está deteriorando. Tú lo conoces. Pero hoy, Señor, ellos se han identificado como yo me identifiqué. Ellos se han identificado con el dolor, con la raíz de amargura. Ya la reconocimos. Ya la identificamos y ya la reconocimos. Lo segundo que vamos a hacer, Dios, es sacarla. Y la mejor manera de sacarla es perdonando, Dios. ¿Cómo cuesta esto? Esto sí que cuesta, Señor. Tener que mirar a los ojos a esa persona que tanto daño hizo y decirle te perdono. Porque así como te costó a ti bajar del trono, bajar a la cruz y morir por nuestros pecados, tenemos que asumir ese costo, Dios, de buscar a esa persona. Porque está en juego la gracia. Yo no lo digo, lo dice Hebreos. Lo dice el mismo libro de Hebreos. No siendo que haber perdido la gracia. Oh, mi Señor, en esta hora, por favor, en el nombre de Jesús. La Biblia dice de que más bien mirad que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Señor, ahora entiendo quizás por qué no avanzamos, por qué no crecemos. Porque la amargura, el odio y el resentimiento, Señor, siempre está latente en la mente, en los corazones y en las palabras. Por eso no hay cabida para la gracia, por eso no hay cabida para el perdón, por eso no hay cabida, Señor, para la paz y la reconciliación. Pero hoy, Señor, muchos de los que han escuchado este mensaje dan el primer paso y dicen, Señor,
Quiero sacar la amargura. Quiero destruir de una vez y para siempre la amargura, la ira, el enojo, la maledicencia, los deseos de venganza y de muerte. Señor, limpia el corazón. Dios, Sharrabakai se te relebeque. Señor, la iglesia necesita ser purificada de toda amargura, Dios, que se viene introduciendo lentamente y camufladamente en el corazón de muchos creyentes. En esta mañana, Señor, sana. Cuánto quisiera, Dios, imponer mis manos por mis hermanos, pero tú lo haces. Tú lo haces, Dios, tú lo haces. Abraza a aquel que está llorando en esa habitación. Abraza a aquel que está diciendo, me duele, pero saca esta amargura. Ahora entiendo por qué me cuesta amar a otros hombres, porque el hombre que yo tuve como héroe de mi vida me dañó y me destrozó. Ahora me cuesta abrir el corazón por la ofensa que me hicieron. Señor, sana el corazón. Sana las heridas. Y llévate toda amargura. No permitas que en el corazón de nosotros se siga anidando ese veneno que tanto daño hace a la familia, que tanto daño hace al corazón, a los hijos, al cónyuge, al matrimonio, a la familia, a la iglesia, que tanto daño hace. En esta mañana tomamos la determinación de decir a esa persona, te perdono, no en el imaginario. Si es necesario llamar a esa persona, si es necesario visitar a esa persona, Señor, lo haremos. Pero no permitiremos que se albergue en el corazón la amargura. Termino, Señor, diciendo lo siguiente. Faraón le dijo a Moisés, ora a tu Dios para que las ranas se vayan. Y Moisés le pregunta, ¿cuándo quieres que ore? Y el faraón respondió, mañana. Señor, no vamos a postergar más esta plaga. Hoy mismo lo vamos a hacer, si es necesario, Dios. Padre, en esta mañana pongo en tus manos a la iglesia y mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia del Señor, Dios les bendiga. Bendiciones, somos los pastores Freddy y Cindy Ramírez, pastores principales del Centro Misionero Shalom de las Asambleas de Dios. Somos una iglesia con una visión de parte de Dios, para restaurar, para formar y para proyectar discípulos de manera integral, para que pueda extenderse el reino de los cielos bajo la guianza del Espíritu Santo. Estamos ubicados en Copacabana, Antioquia. En este tiempo nos puedes encontrar en las redes sociales, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Conéctate, te esperamos.